Hola chicos, de Sexto, tanto tiempo. Bueno, sé que no mandé mucho material, los estoy tratando muy bien, les mando pocas actividades. Bueno, este video es para confirmar o explicar un poco el segundo cuestionario, que es el de Revolución Argentina. La idea es ir mandando un videito antes de que lleguen las vacaciones, tratar de ponerme al día con los videos, y me gustaría intentar en algún momento hacer un Zoom. Hice el intento pero fallé, voy a volver a insistir. Les cuento rápido. Las primeras 4 preguntas: objetivos, metas de la revolución, sectores que apoyan el golpe, hay que días recurrir al discurso de la dictadura y qué tono tuvo su acción de gobierno y cómo repercutió en la censura y la represión, se puede explicar en una sola respuesta de tirón. Es un golpe de Estado y es el golpe de Estado anterior a la última dictadura militar. Es un poco el antecedente más cercano a lo que va a ser esa dictadura terrible, con desapariciones y todo. Este viene un poco a anunciar hasta qué punto o hasta dónde llegan los militares. Nosotros tenemos que pensar que en ese momento, a nivel mundial, ¿sí? El mundo se encontraba dividido en dos grandes bloques: el bloque comunista y el bloque capitalista. Y ambos bloques eran muy celosos el uno del otro, se vigilaban mutuamente. Yo en el cuestionario anterior, en el primero que les mandé, había una pregunta sobre la doctrina de seguridad nacional. Esa doctrina de seguridad nacional que implicaba que antiguamente, en el mundo se consideraban que los enemigos estaban fuera de tu país. Tu enemigo podían ser los chilenos, o los brasileños, o los paraguayos, con los que en algún momento de la historia habíamos tenido un conflicto, incluso con los ingleses, en las invasiones inglesas. Estoy previo a la guerra de Malvinas, pero por la misma toma que ya tenían de Malvinas, podíamos considerar al inglés como enemigo. Bueno, a partir de este momento de Guerra Fría, el enemigo pasa a ser dentro del país. ¿Quiénes son los enemigos? Los que intentan romper con el estilo de vida que llevamos. ¿Y cuál es el estilo de vida? El que pretenden los militares. ¿Sí? Muy aferrado a la Iglesia Católica, muy aferrado a los grupos conservadores. Todo lo que va fuera de su mirada pasa a ser un enemigo. Lo empiezan a llamar despectivamente zurdo, comunista, socialista, zurdito, psicobolche, bolche, etc. Aunque no lo sean, no importa. No pensar como ellos implica ser de este pensamiento. Dicho esto, las metas tienen que ver con eso, ¿no? Los objetivos, metas de la Revolución Argentina: un gobierno muy fuerte, autoritario, que centraliza el poder, nada de democracia, nada respeto a las instituciones de libertad, nada, muy fuerte la autoridad, porque es como que hay que vigilar al pueblo porque se está descarriando. Los sectores que van a apoyar, más o menos lo dije: militares e iglesia, y los sectores económicamente muy fuertes. ¿A qué ideas recurría el discurso? A ideas de grandeza nacional, de que somos un país bárbaro, nada más que está un poco descarriado, hay que retornar a la eficiencia productiva, los sindicatos no le hacen bien al país, porque hacen vagos al sector trabajador, etc. ¿Cómo fue su acción de gobierno? Duro, represivo, muy autoritario, cero libertad. ¿Cómo repercutieron la censura y la represión? Y bueno, obviamente, con todo lo que estoy explicando, obviamente que va a haber censura a la prensa, y al que no le gusta, represión. Incluso este golpe, al mismo estilo de golpe del 76, tiene una particularidad: hasta te inculca no solo cómo tenés qué ideas políticas son las que te conviene, sino hasta cómo tenés que pensar el resto de tu vida, qué te conviene estudiar, cómo tiene que ser tu corte de pelo. En esta época es cuando llevaban a los jóvenes de pelo largo a las comisarías y los rasuraban. Quieras o no quieras, les chupaba un huevo, te pelaban. Por eso, aunque a ustedes les cause gracia, los de mi generación, que venimos después de la dictadura, nos dejamos el pelo lo más largo posible. Ahora ya no me crece, aunque quisiera. Bien, de ahí saltamos a la política económica. No voy a ir en mucho detalle. Tiene que ver con lo que habíamos explicado en el video anterior del desarrollismo. ¿Qué era el desarrollismo?
vamos a invertir guita en desarrollar las industrias fuertes. ¿Pero qué implica esto? Las industrias fuertes del país son pocas y generan poco trabajo. Si yo apuesto la guita a eso, dejo a mucha gente sin laburar. Está bueno porque son las industrias que dejan guita al país, pero si yo necesito que la gente tenga trabajo, es complicado. Digamos que es difícil sostener este equilibrio, porque si apuesto a las industrias fuertes, que son las que sacan un país adelante, dejo a mucha gente sin laburo. Entonces siempre va a estar este desequilibrio constante. Voy para este lado o le doy laburo a la gente, pero si le doy laburo a la gente, en algún momento va a haber crisis económica porque no le vendemos un choto a nadie de afuera y no entra plata. Entonces siempre vamos a estar en esta cuestión. Bueno, como son los sectores económicamente fuertes los que apoyan este golpe, les importa un cuerno a la gente, vamos a apostar a las industrias más fuertes, las de base, ¿no? Las petroquímicas, automotrices, etc. Van en esta línea, va la política económica, con lo cual se sabe que va a haber un gran enfrentamiento con los trabajadores, con los sindicalistas, porque van a desproteger un poco bastante a los sectores trabajadores. Así que más o menos ya dije la pregunta de la cuestión económica. ¿Qué va a pasar con la CGT? Va a tener una división, se va a partir el sindicato, que es la pregunta 7. ¿Por qué se divide? Bueno, porque va a haber una parte del sindicato que va a negociar con el gobierno. El gobierno le dice al sindicato, che, no me rompa la bola con huelgas, paro y esto, y yo te tiro unos mangos y voy a abrir unos hoteles, no sé, arreglate, pero no me rompa las pelotas con huelgas. Entonces un sector del sindicato va a aceptar que la CGT Azopardo, llamada así, porque estaba justamente su sede en la calle Azopardo, todavía la sede principal de la CGT está ahí cerca de Puerto Madero, en la calle Azopardo. La otra, la de Paseo Colón, o la CGT del pueblo, de los argentinos, perdón, va a ser más violenta, va a ser la que va a ir al choque, siempre defendiendo al trabajador. Así le va a ir, lo van a hacer pelota prácticamente a todos sus líderes. De esta CGT, la que más choca es la que va a protagonizar justamente uno de los hechos más importantes de la historia argentina, que es el Cordobazo. La pregunta 8 es: ¿por qué la oposición al presidente Onganía va creciendo? Con todo lo que vengo diciendo, la represión, la censura, el maltrato, el no darle pelota al trabajador, el concentrar la riqueza en los sectores más ricos, es obvio que en 2 o 3 años de gobierno ya se estaba cavando la fosa solo. De ahí vamos al Cordobazo. Mucho no voy a explicar, ya habrán visto el video. Sí se participaron los sectores trabajadores, pero también, al igual que el Mayo francés de París del 68, van a participar estudiantes. Bueno, averiguar quién era Tosco. Tosco es uno de los líderes de este sindicato de los argentinos, esta CGT combativa, una persona a la cual yo admiro mucho. No se conoce mucho en nuestra historia la vida de Tosco, pero es un de esos personajes que es admirable escuchar algún discurso, verlo aunque sea 10 minutitos, no digo leer la biografía, pero ver algún discurso de lo que opinaba. Si tienen tiempo es muy interesante. Cuando volvamos a las clases presenciales por ahí lo retomemos un poco más, seguramente. ¿Qué es el sábado inglés? El sábado inglés es el motivo por el cual empieza el Cordobazo. Esto era así: normalmente vos trabajás de lunes a viernes y cobrás un dinero. Los sábados, históricamente, se trabajaba hasta las 4 de la tarde. ¿Pero cómo se trabajaba? Hasta el mediodía trabajás normal, porque así dice el reglamento del trabajador. Del mediodía para adelante trabajás, pero cobrás el doble, cobrás extra. Imagínate que en esa época nadie te faltaba un puto sábado, porque era el día que laburabas 8 horas, pero te llevabas el cobro de 12. Te podían faltar la gente un lunes, un miércoles, un viernes, pero ponen la firma que el sábado raro que falte alguien. ¿Sí? Laburabas 8, cobrabas 12. Bueno, ¿qué hace este gobierno? En esto que yo estoy diciendo de concentrar la riqueza y de favorecer el sector
más rico, necesito que el trabajador labure más y cobre menos, en lo que ya veníamos más o menos hablando. Por lo cual sacan el sábado inglés, labura 8 y cobra 8 y no rompa las pelotas. Era un poco la idea. Este fue el motivo, más todo lo que veníamos hablando de cómo era este gobierno, para que hagan este cordobazo. Bueno, el episodio ocurre un 29 de mayo, hay un primer agite en la calle con un muerto, esto hace que las protestas se enciendan peor. La cuestión es que duró prácticamente 2 días y tuvo que intervenir el ejército, así como se lo digo, para poner un poco de freno porque las cosas se estaban yendo de las manos. Bueno, otra es opinión personal. ¿Por qué renunció Onganía? Y Onganía venía ya prendido fuego, si bien aguantó un año más, pero ya prácticamente después del cordobazo es como que la gente empezó a descreer y lo dejó un poco solo. Estamos en la pregunta 11, ya estamos terminando. ¿Por qué surgieron las organizaciones armadas? Vuelvo al principio del cuestionario. El mundo estaba dividido en 2 bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. Si bien nosotros siempre nos manejamos dentro del capitalismo, dentro de nuestro país había gente que creía que el comunismo o el socialismo podría ser una solución. Y no todos son comunistas o socialistas, pero la mayoría sí. Entonces van a surgir grupos que ante la represión de los grupos capitalistas, no permitir elecciones, no permitir libertad, no permitir ni siquiera escribir porque había plenamente censura, ya que no me escuchan, voy a empezar a accionar por medio de la violencia. O sea, no me escuchan y son violentos conmigo, devuelvo violencia con violencia. Y así es como van surgiendo grupos guerrilleros, pero esto fue un efecto en toda América Latina, no solamente en nuestro país. Nuestro país tuvo una particularidad. Los grupos guerrilleros, que normalmente en América Latina surgen en los sectores rurales, en el campo, acá se va a dar en la ciudad. Son grupos guerrilleros urbanos. Muchos peronistas, de izquierda obviamente dentro del peronismo, pero muchos socialistas. Por ahí los más conocidos son montoneros, que ya lo vamos a nombrar en las clases presenciales, las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Armadas Peronistas, el Ejército Revolucionario del Pueblo, por nombrar algunos. Bien, ¿qué cambios se intentaron imponer durante la presidencia de Levingston y por qué renunció? Levingston fue un presidente que intentó ser un poco más permisivo, no deja de ser militar, que quede claro. Los mismos del ejército no van a permitir esta permisividad y lo van a echar a patadas, y asume el último presidente de esta revolución argentina, que es Lanusse, cuyo objetivo es presentar elecciones para que vuelva un gobierno democrático, pero esto tratando de reafirmar la presencia del ejército, es decir, no vamos pero no nos vamos tanto, nos corremos pero un poquito, creemos que el ejército tiene que seguir estando. Por eso forma el Gran Acuerdo Nacional, que era juntar a todos los sectores políticos importantes de su momento y hacer un acuerdo político. Lo que no dice el texto, que es bastante ridículo lo que se escribe, habla, por ejemplo, de permitir una elección y que se presenten todos los candidatos que en el momento del acuerdo estén viviendo en Argentina, lo cual es una estupidez. Está hecho, obviamente que es una regla que está hecha contra Perón, porque Perón estaba exiliado en España. Es como si yo no me banco, no sé, una persona llamada Roberto y dijera, bueno, permitimos a todos ser presidentes menos a los que empiezan el nombre con R. Así de estúpida la regla y tenía que ver con esto, ¿no? No permitir que Perón asumiera. Por supuesto que Perón le pareció una porquería, y si bien me estoy adelantando un poquito al próximo tema, va a haber elecciones, Perón no participa, pero va a ganar un peronista que es Cámpora. ¿Vieron el grupo, el grupo La Cámpora, muy de moda ahora? ¿Por qué se llama La Cámpora? Porque Cámpora es un personaje que gana las elecciones
prometiendo que si él ganaba renunciaba para darle el cargo a Perón, y lo va a hacer en el futuro año 73, me estoy adelantando en la clase. Por eso Cámpora es como un personaje asociado a la fidelidad ilimitada. No hago lo que sea por Perón, si Perón me pide que vaya a las elecciones y después renuncie, lo hago. Bueno, por eso el nombre de la Cámpora. Hay un hecho que yo no les pregunto, no les mandé copias ni nada, que estaría bueno si lo pueden buscar en internet, del cual yo soy muy fanático. El Gran Acuerdo Nacional se firma un 24 de agosto del año 72. Hay un apuro porque sucede un hecho muy triste el 22 de agosto, 2 días antes, que es un episodio que se conoce como la matanza o masacre de Trelew, donde en una cárcel de máxima seguridad se escapan unos cuantos, creo que eran 25 presos políticos de los más grosos, muchos de estas agrupaciones guerrilleras de izquierda, pertenecían a 3 agrupaciones distintas. Bueno, se escapan los 25, el asunto es que en la cárcel quedan en medio de la nada y no consiguen transporte. Cuando consiguen transporte solamente se suben 6, que son los 2 jefes de cada agrupación. Dijimos que eran 3 agrupaciones, o sea que son 6, y el resto queda varado. Cuando llegan al aeropuerto, los primeros 6 que habían llegado se habían robado un avión y se habían escapado a Chile. Y ahí a Cuba, que es un país que todavía hoy sigue siendo socialista. Los otros 19 llegan tarde al aeropuerto, el avión ya no estaba, los terminan rodeando los militares, se terminan entregando. Esto fue un 15 de agosto. Los llevan a una base militar, los torturan, los maltratan, y el 22 de agosto a la mañana los fusilan lisa y llanamente, sin ningún aviso. Y después, bueno, en los diarios salió como que se habían intentado escapar. Una locura escaparte en pleno invierno entre Trelew, en pelotas como estaban, con un revólver o pistola, creo que era un revólver, 1 para 19 de una base militar. Una excusa un poco ridícula, pero bueno, obviamente que el hecho quedó impune. Recién se resolvió en el 2012, cuando la persona culpable ya pasaron 40 años, ya está viejita, le dieron prisión domiciliaria. Capitán Bravo. Como todo lo de la historia argentina en esta época, quedó impune. Estaría bueno, si están aburridos, preguntar en casa o ver un videito cortito de la masacre de Trelew, que es un episodio muy triste de los tantos que tenemos en nuestra historia. Bueno, con esto me despido. Va a haber un próximo video dentro no mucho. Nos estamos viendo.